Gloria a Dios. Bueno, hermano, pues es un placer verlos aquí en la casa del Señor. Y pues vamos a entrar a lo que es la enseñanza de este día. Estamos en el Evangelio de Mateo. La semana pasada comenzábamos el capítulo 3 y habíamos leído del versículo 1 al versículo 12, pero solamente nos concentramos en el versículo 1 y el 2. Ahora vamos a volver, ¿verdad?, a leer este pasaje de capítulo 3, verso 1 al 12, y vamos a estar concentrándonos del versículo 3 al versículo 12. El título de esta enseñanza sigue siendo Arrepentimiento, pero parte 2. La semana pasada veíamos parte 1 y ahora vamos a ver parte 2 de lo que es el arrepentimiento. Amén. Entonces, hermano, si va conmigo ahí a Mateo capítulo 3 y vamos a leer, como le digo, desde el verso 1 hasta el versículo 12. Dice en el nombre de Jesús: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Padre, bendice tu palabra y bendice a tus hijos. En el nombre de Jesús, háblanos y abre nuestros oídos espirituales. Y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les digo, la semana pasada hablábamos, nos concentramos en el versículo 1 y versículo 2. Y prácticamente hablábamos de quién era Juan el Bautista y cuál era su mensaje. Y veíamos que su mensaje de él era el arrepentimiento. Estaba llamando al pueblo de Israel a arrepentirse. Y la razón que estaba haciendo él ese llamado era porque el reino de Dios se había acercado. Amén. Entonces, para poder entrar y ser parte de ese reino, se necesitaba ponerse a cuentas con Dios. Y eso es lo que, ¿verdad?, en pocas palabras hablamos sobre la clase pasada. Hablábamos lo que era el arrepentimiento, que el arrepentimiento no es un simple remordimiento, el sentirse mal,
sino que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento, pero también es un cambio de dirección. Y poníamos el ejemplo donde teníamos a Judas y teníamos a Pedro, ¿verdad? Tuvieron al lado de Jesús la oportunidad de entrar por la puerta que es Jesús para salvación. Judas traicionó a Jesús, ¿verdad? Se lamentó por la culpa que sintió por traicionarlo, se sintió mal, lloró, pero siguió en la misma dirección, no tuvo fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Y dice la Biblia que se mató y no pudo entrar a este reino de los cielos, ¿verdad? Pero Pedro igualmente lo traicionó, lo negó. Dice la Biblia que se arrepintió, se lamentó, lloró amargamente, pero no solamente se quedó en un sentimiento, sino él se acercó a Jesús y puso su fe en él como Señor y Salvador. Y eso es lo que es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento va ligado a la fe, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento te hace que cambie tu mentalidad hacia el pecado. ¿Cómo ves el pecado? Y lo reconoces, ¿verdad? Que has ofendido a Dios y cambia tu perspectiva respecto al pecado. Pero la fe, el creer en Jesús, te hace acercarte a Dios, porque al reconocer tu pecado te das cuenta que tu pecado te ha alejado de Dios, que estás muy lejos de Dios y necesitas acercarte a Él. Entonces el arrepentimiento va ligado a la fe, ¿verdad? Entonces van juntos. Y eso es lo que veíamos entonces, que el verdadero arrepentimiento consiste en un cambio de corazón, ¿verdad? Un verdadero arrepentimiento va a traer frutos que den testimonio, que prueben que verdaderamente la palabra de Dios ha entrado al corazón y que Dios ahora, ¿verdad?, tiene el control de ese corazón. Si no hay un cambio en la vida de la persona, por más que haya llorado, por más que diga haber creído, si no hay cambios, ese arrepentimiento no es un arrepentimiento sincero, sino solamente es un remordimiento, ¿verdad?, de la culpa tal vez por las consecuencias que está sufriendo por su pecado, por sus malas decisiones. Pero realmente, si su vida sigue en la misma dirección que él iba, entonces, no, aunque venga aquí todos los días a la iglesia o a la iglesia que quiera ir, si su dirección sigue por donde mismo, entonces no es un verdadero arrepentimiento, sino solamente queda en remordimiento, ¿verdad? Entonces, digo, es un claro ejemplo donde tenemos a Judas y tenemos a Pedro. Judas solamente hubo remordimiento, lloró y se mató. Pedro lloró, ¿verdad?, se sintió mal, pero acudió a Jesús. Se dio cuenta que se había alejado por un momento y se acercó a Jesús. Entonces eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento. Confiesas tu pecado, te das cuenta que estás lejos de Dios, ahora te das vuelta en dirección a Él, y al acercarte a Dios es inevitable que tu vida empiece a cambiar. Es inevitable que tú empieces a dar frutos de que ahora Dios vive en tu corazón. Va a haber una diferencia. Obviamente se lleva un proceso, se lleva un tiempo, pero va a haber evidencias de que algo pasó adentro en tu vida. Y cada vez vas a querer ahora, aunque en tu naturaleza pecaminosa está todavía la tendencia a pecar, tú vas a querer acercarte a Dios y hacer cosas que le agradan y obedecer su palabra. Amén. Eso es prácticamente lo que estábamos hablando la clase pasada sobre el arrepentimiento. Ahora, hermanos, vemos aquí del verso 3 al 12 que leíamos, ¿verdad? El pueblo de Israel, hermanos, se encontraba en una pobreza espiritual, ¿verdad? Su estado espiritual estaba por los suelos, ¿verdad? Sus corazones se habían endurecido y se habían alejado de Dios. Entonces, si nos vamos un poco más atrás, hermano, allá cuando los profetas Isaías y Jeremías y todos esos profetas, Dios los levanta, hermano, para
¿verdad?, a ir y reprender al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había alejado, se había ido por sus propios caminos. Tanto, ¿verdad?, los líderes religiosos, los sacerdotes, como el pueblo en general, se habían apartado de la palabra de Dios, se habían juntado con otros pueblos que Dios le dijo que no se emparentaran, empezaron a adorar ídolos, otros dioses, y habían hecho a Dios a un lado, aunque seguían haciendo los rituales que Dios les había mandado, pero después de eso iban y adoraban a otros dioses, iban y desobedecían la palabra de Dios. Entonces su corazón se había alejado, ¿verdad?, de la comunión con Dios. Y Dios manda a estos profetas a decirle, a recriminarle al pueblo, hermano, y les advierte que si no se arrepienten, hermano, va a él permitir que otros pueblos vengan, ¿verdad?, y los conquisten. Y es exactamente lo que pasó. El pueblo se negó a arrepentirse, ¿verdad? Entonces Dios cumplió su promesa que les advirtió. Vinieron otros imperios, los conquistaron, destruyeron a Jerusalén, se los llevaron, ¿verdad?, y los dispersaron por muchos lugares, y estuvieron en el cautiverio por 70 años, dice su palabra. Pero aún así Dios es grande en misericordia, hermano. Como les decía, Él se complace en hacer misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia. Aún así Dios promete a través del profeta Jeremías que después de 70 años, ¿verdad?, Él les concedería regresar a Jerusalén una vez más. Y vemos, hermano, que efectivamente Dios cumple su promesa. Y al cumplirse exactamente el tiempo que Él había determinado, hermano, Él empieza a obrar en el corazón, ¿verdad?, de estas personas que ni siquiera temían a Dios. Y dice la palabra que Él encendió el corazón de este rey Ciro de Persa, hermano. Y entonces este rey les provee, ¿verdad?, lo necesario, y les dice que pueden regresar a Jerusalén, y les provee lo necesario para que ellos puedan reconstruir el templo y puedan volver a adorar a Dios, hermano. Entonces sale el pueblo de Israel con la misión de reconstruir el templo y restaurar la adoración a Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios levanta, ¿verdad?, a alguien, se llamaba Zorobabel, y a Josué era el sacerdote, y a Zorobabel como líder. Y levanta a Esdras y levanta a Nehemías en el transcurso de varios años, ¿verdad? Y el propósito era que levantaran el templo para que la adoración a Dios fuera restituida, ¿verdad? Porque el templo representaba la presencia de Dios. El templo se destruyó, la presencia de Dios se fue de su pueblo. Entonces el pueblo no podía adorar a Dios porque la presencia de Dios no estaba ahí. Entonces Dios levanta, provee los medios, les dice que está con ellos, y empiezan a construir el templo, y luego son, ¿verdad?, amedrentados por los pueblos de alrededor, paran la construcción. Dios vuelve a usar otros profetas, a Ageo, a Zacarías, para decirles que por qué no estaban construyendo, que Dios estaba con ellos, que no temieran, que tenían que reconstruir la casa de Dios, y porque ellos estaban concentrados ya en sus vidas, ¿verdad?, diarias, en lo que a ellos les pertenecía. Y Dios le dice: ustedes están concentrados en sus propias vidas, están construyendo sus casas, y tú, ¿y qué mi casa? ¿Qué la adoración a mí? Si ya vieron lo que les sucedió por no obedecer, ahora yo en mi misericordia los vuelvo a traer, quiero otra vez tener comunión con ustedes, y ustedes tan pronto se olvidan de lo que yo he hecho, y vuelven otra vez a enfocarse a este mundo y a la vanidad de las cosas de este mundo. Y se olvidan de lo más importante, que es rendirme adoración, que es obedecerme a mí. Y vemos, hermano, que Dios hace todo esto, y el pueblo vuelve a la palabra de Dios. Dios hace un avivamiento, lloran, se arrepienten, aún se divorcian de las mujeres que no eran judías, porque entendieron que eso iba en contra de la palabra de Dios, y prometen y se comprometen que van a seguir la palabra y que no van a ser como sus padres. Pero al pasar del tiempo volvían a caer. ¿Por qué? Porque se alejaban de la palabra. Los sacerdotes empezaban a comprometer
la verdad de Dios. Empezaban ellos a irse por otro lado y su corazón se alejaba de Dios de tal manera que no solamente ellos eran arrastrados al pecado, a la hipocresía, a los rituales vanos, sino arrastraban al mismo pueblo con ellos también. Y solo bastaron, hermano, como 100 años después para que su corazón, ¿verdad?, estuviera una vez más endurecido como el corazón de sus padres. Se volvieron a separar de la palabra de Dios, olvidándose del amor y la misericordia de Dios. Ante esta condición, hermano, Dios nos dice su palabra que vuelve a hablarles a través del profeta Miqueas. Miqueas, hermano, escribió la última profecía del Antiguo Testamento, en la cual anuncia el juicio de Dios sobre Israel por su pecado. Una vez más, Dios levanta al profeta Miqueas para anunciar su juicio, porque se habían otra vez vuelto a los malos caminos y se habían olvidado de Dios. Pero a través de Miqueas también, hermano, da una promesa de parte de Dios, que en un futuro, cuando los judíos se arrepientan, el Mesías, que es Jesucristo, se revelaría y las promesas de Dios que pactó con Abraham se iban a cumplir, porque Dios no se olvida de sus pactos, no se olvida de sus promesas. Y aunque el pueblo de Israel una y otra vez se alejaba de Dios, pecaba contra Dios, Dios es un Dios que cumple sus pactos, es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que es fiel, no es como nosotros los seres humanos, ¿verdad?, que le fallamos, que somos infieles, que no cumplimos con nuestras promesas y nuestra palabra, pero Él siempre es fiel a su palabra. Por eso Él es digno de que pongamos nuestra confianza en Él. Es el único, ¿verdad?, digno de confianza, porque Él no falla, porque Él no es como tú y como yo. Él no cambia su mente cada rato como nosotros. Durante más de 400 años hubo un silencio de Dios hacia el pueblo de Israel. Y lo último que quedó grabado de parte de Dios para el pueblo de Israel fueron las palabras del profeta Malaquías, que acusaban al pueblo y le advertían del juicio que Dios traería sobre ellos porque se habían vuelto al pecado. El pueblo de Israel se corrompió, ¿verdad?, liderados, como les decía yo, por sus líderes religiosos, que en vez de seguir fieles a la palabra de Dios, exhortando al pueblo a seguir los mandamientos de Dios, ellos mismos desobedecieron los mandamientos de Dios y solamente vivían una vida de hipocresía y de apariencia, donde el poder de Dios ya no se podía manifestar para llevar la palabra de Dios y exhortarlos y traerles convicción para que siguieran los caminos rectos del Señor. Se dedicaron a practicar sus rituales solamente, aparentando, viviendo de apariencias. Aparentaban reverencia y adoración a Dios, así como muchas veces nosotros podemos caer en eso, aparentar que estamos adorando a Dios, aparentar que tenemos reverencia a Dios, pero realmente en nuestro corazón, hermano, no es así. Pero Dios sabe y ve todas las cosas, por eso tenemos que tener cuidado. La realidad era que tenían cauterizada la conciencia y tenían un corazón endurecido. Cuando alguien llega a tener una conciencia cauterizada, hermano, es triste. ¿Por qué? Porque se vuelve insensible a la palabra de Dios. Se vuelve insensible completamente. ¿Y qué sucede? Que el corazón se endurece. Cuando tú ya te vuelves insensible a la palabra de Dios, pecas con libertad. ¿Por qué? Porque tu corazón está endurecido y no puedes ver claramente. Y por eso usted ve al mundo pecando de tal manera, porque su corazón está endurecido, porque su conciencia está, hermano, cauterizada. Por eso vemos tanto desorden, tanta confusión, tanto pecado que se está moviendo, destruyendo las vidas, las familias. ¿Por qué? Porque su conciencia está cauterizada. Porque se han vuelto insensibles a la palabra de Dios, a la verdad. Están en tinieblas y hacer pecado ya no sienten nada. ¿Por qué? Porque no ven, no sienten. Por eso.
Ahora el pecado era parte de su vida diaria, hermano. Aunque por fuera aparentan devoción a Dios, pero por dentro, hermano, hay vacío, hay pecado, hay orgullo, hay amargura, hay toda esta clase de, ¿verdad?, depravación en el corazón del hombre, aunque muchas veces por fuera queremos poner otra cara, hermano. Pero después de más de 400 años, hermano, ahora entramos en lo que estamos viendo ahora. Aparece Juan el Bautista y trae un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Después de más de 400 años, cuando Miqueas les da este mensaje de juicio, que también les da un mensaje de esperanza. Y aquí se cumple este mensaje de esperanza, esta promesa. Después de más de 400 años que el pueblo no oyó nada de Dios, que ningún profeta se levantó a hablar de parte de Dios, aparece Juan el Bautista y trae el mensaje de parte de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El reino de Dios se ha acercado. La misericordia de Dios ha llegado a este mundo. Dios en su amor y misericordia viene a este mundo a través de Jesús para hacernos la invitación de entrar a su reino. Pero también el mensaje de Juan incluía que para ser parte del reino de Dios es necesario arrepentirse y volverse a Dios. Que no es la religión, que no es la denominación, que no es tu estatus social el que te puede hacer entrar al reino de Dios, sino es solamente a través del arrepentimiento, reconociendo tu pecado y de decidirte volverte hacia Dios, reconociendo que has caminado lejos de la voluntad de Dios y has vivido conforme tú has querido, desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y solamente de esa manera los pecados de cada persona pueden ser perdonados. Y solamente a través del perdón del pecado el ser humano puede obtener paz con Dios. Y solamente a través del tener esa paz con Dios, nosotros podemos experimentar la justificación, la santificación y la gloria de Dios en nuestra vida, al ser parte ahora de los hijos de Dios, del reino de Dios. Entonces Juan, hermanos, viene a despertar esa conciencia cauterizada del pueblo de Israel y sigue, ¿verdad?, a un Dios haciendo eso en este mundo a través del evangelio, despertando la conciencia cauterizada que está en el ser humano pecando sin temor a Dios. Viene, ¿verdad?, a suavizar el corazón endurecido, hermano, que muchas veces vemos cómo puede un ser humano actuar de esa manera, cómo puede hacer esas atrocidades, cómo puede hacerlo, no tiene sentimientos, no tiene, hermano, están endurecidos los corazones al pecado. Pero Dios tiene el poder para suavizar el corazón endurecido y cambiar la mentalidad respecto al pecado para que se vuelvan a Dios. Lo he sido testigo, hermano, de eso. Dios lo hace en su grande misericordia. Vamos a leer verso 3 al 6 de ahí de Mateo capítulo 3. Verso 3 al 6 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos, hermano, entonces que Juan tenía una misión,
una misión que ya Dios había predeterminado desde hacía muchos siglos, hermano. Y si va conmigo a Isaías 40. Isaías capítulo 40, y vamos a leer del verso 3 al 5. Me indica con un amén cuando lo tenga. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, hermano, vemos que Juan tenía una misión. Y vemos aquí a través también del profeta Isaías que esa misión era ahora, ¿verdad?, preparar el corazón del pueblo de Israel para recibir al Mesías. Preparar, hermano, significa disponer o arreglar lo que sea necesario para realizar algo o con la finalidad de recibir a alguien. Voy a repetirlo. Preparar significa disponer o arreglar lo que sea necesario para realizar algo o con la finalidad de recibir a alguien. Una costumbre oriental, ¿verdad?, se dice que tenía por costumbre, ¿verdad?, cada vez que un rey iba a ir a visitar una ciudad, un pueblo, mandaba a uno de sus servidores. Y el propósito de mandar por delante, antes de que él llegara, a uno de sus servidores, era para que ellos, ¿verdad?, antes no habían los freeways o las carreteras como están en este tiempo, sino, ¿verdad?, eran, ¿verdad?, territorios que no eran pavimentados, era tierra, piedras y todo eso. Entonces, los mandaba por delante. ¿Para qué? Para asegurarse que el camino por el que iba a pasar ese rey estuviera libre el acceso, y si había que mover piedras, si había que tapar hoyos, si había que quitar lo que tuviera que quitarse, para que cuando el rey llegara, el camino y el acceso a llegar a esa ciudad estuviera, ¿verdad?, libre, ¿verdad?, para que él pudiera llegar sin problemas. Entonces, Juan viene a preparar el camino. ¿Cómo? Vemos que Juan entonces confronta al pueblo con su pecado. Juan vino con la misión de preparar el camino para la llegada del Mesías. ¿Cómo él empieza a preparar ese camino? Confronta al pueblo con su pecado. ¿Y por qué? Bueno, el corazón del pueblo de Israel estaba torcido, estaba lleno de pecado, lleno de injusticias, y debería de arrepentirse, ¿verdad?, y confesar su pecado, para que cuando llegara el momento y el Mesías apareciera en escena, ¿verdad?, él pudiera, ¿verdad?, entrar en su corazón, y ellos pudieran ser parte de ese reino de Dios que se había acercado. Amén. Entonces, había, hermano, muchos obstáculos en el corazón del pueblo de Israel que impedían el acceso del Rey y Salvador Jesucristo. Y solo, hermano, el arrepentimiento verdadero limpiaría y prepararía el libre acceso de Jesús a sus corazones, hermano. Es solamente el arrepentimiento. Como le digo, Juan podía haber empezado con muchas cosas, pero él sabía, hermano, que si no se empezaba por el arrepentimiento, hermano, entonces los obstáculos que impedirían que Jesús llegara a ese corazón, ¿verdad?, iban a bloquear el acceso. Entonces, hermano, Juan empieza con un verdadero arrepentimiento,
es lo necesario y es lo único que puede, ¿verdad?, preparar el camino para que Jesucristo entre al corazón. Su corazón, hermano, estaba lleno de corrupción, impiedad, falsa adoración, arrogancia, falsa seguridad basada en su hipocresía. Hermano, nos podemos identificar con ellos. Nos podemos identificar con ellos. Muchos de nosotros fingimos piedad, fingimos temor a Dios, fingimos reverencia a Dios, pero realmente nuestro corazón está más lejos de eso. Muchas veces levantamos nuestras manos y decimos gloria a Dios con nuestra boca, pero realmente hay una falsa adoración porque dentro de nuestro corazón estamos lejos de verdaderamente adorarle, ¿verdad? Hay arrogancia. Y si pues yo no soy arrogante, bueno, cuando una persona es arrogante y es orgullosa, ¿verdad? Se manifiesta en que tú decides hacer a Dios a un lado y su voluntad y sus mandamientos. Y dices, no te necesito, yo puedo hacerlo por mi cuenta y yo sé más que tú. No lo decimos así muchas veces, pero en nuestras acciones, ¿verdad?, hablan que más que 1000 palabras. Cuando nosotros hacemos a Dios a un lado, entonces demostramos nuestro corazón orgulloso y nuestra arrogancia pensando que nosotros podemos sin Dios. Amén. Entonces, hermano, el pueblo de Israel tenía este corazón. Todo esto era un impedimento para que el rey, el Salvador, ¿verdad?, se acercara a sus corazones. Por eso Juan hacía sonar, hermano, su voz ahí en el desierto, como dice, de Judea, con un sentido de urgencia, y ordenaba al pueblo que se arrepintiera de sus pecados, hermano. Y pareciera, hermano Juan, desde ese momento estaba la urgencia, y la urgencia sigue todavía en estos tiempos. Pero nosotros a veces viene el enemigo y nos engaña y nos dice, nadie quiere oír. ¿Para qué hablas? Se van a ofender, te van a dejar de hablar, te van a juzgar a loco, a fanático. Pero la urgencia sigue siendo la misma. Los corazones siguen en la misma condición. Y la prueba de eso, solamente vea las noticias de lo que pasa. Sigue habiendo la necesidad urgente, hermano, de dar el mensaje de arrepentimiento, de dar el mensaje de salvación en Cristo Jesús, hermano. Y por eso Juan en ese tiempo hacía sonar su voz con un sentido de urgencia y ordenaba al pueblo que se arrepintiera de sus pecados. Fíjese, o sea, no era a ver si querían y no, pues no, es una orden, o sea, es algo fundamental, es algo que se tiene que hacer. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Hablábamos que el arrepentimiento es la llave de la puerta que es Jesucristo. Jesucristo es la puerta de salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual se puede ser salvo. Él es el camino, la verdad y la vida, sí. Pero la llave que abre esa puerta es el arrepentimiento. A esa puerta de salvación que es Jesús no se entra ni por, como les digo, por la denominación que estés. Puedes decirte cristiano y estar aquí por años, pero si no te has arrepentido de veras, de nada sirve. A lo que pertenezcas, puedes haber nacido en una familia cristiana, ser criado en la palabra de Dios, ir a la iglesia toda la vida, pero si no ha habido un arrepentimiento, de nada sirve. Estuviste frente a la puerta, pero no pudiste abrirla porque no te arrepentiste. Entonces, hermano, el arrepentimiento no es una opción para los predicadores, para los que comparten la palabra. No es una opción, es algo que tenemos que decirlo. Le guste a quien le guste, le parezca a quien le parezca. Porque aquí se trata de complacer a Dios. Si de veras tú quieres a alguien, tú tienes que decirle la verdad. Si tú quieres que esa alma se salve, que se dé cuenta que esta vida va a pasar, que todos vamos a morir y que viene un día en el cual vamos a dar cuentas delante de Dios y que después de la muerte ya no hay esperanza, solamente mientras estamos con vida hay esperanza. Si tú lo quieres verdaderamente, tú le tienes que decir la verdad aunque se enoje.
Sea tu hijo, sea tu hermano, sea tu padre, sea quien sea. Si lo amas, tienes que decirle la verdad. Por ahí se comienza todo. Obviamente hay maneras de decir la verdad. Hay maneras de decir la verdad y para eso uno tiene que orar, tiene que pedirle gracia a Dios, tiene que pedirle amor. Pero la verdad se tiene que decir. Es necesario que se arrepientan. Es necesario que reconozcan su pecado. Es necesario que sepan que están lejos de Dios y que la única manera, ¿verdad?, es arrepintiéndose. Sabemos que Dios es amor, hermano. Dios es amor. Y su amor movió todo lo demás que ahora nosotros gozamos. Y Dios es misericordioso y se complace en hacer misericordia. Y Dios es rico en gracia. Todo eso es Dios. Pero, hermano, el arrepentimiento es algo que todo aquel que quiera entrar al reino de los cielos, tiene que experimentar en su vida para acercarse a Dios y gozar de lo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. La forma de vivir de Juan, hermano, vamos al versículo 4. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Vemos aquí, hermano, al leer la forma de vivir de Juan, Juan no se vestía ni comía ni hablaba como los líderes religiosos, ¿verdad? La Biblia nos describe de alguna manera cómo se vestían los sacerdotes y aquellos líderes espirituales de una manera frondosa, ¿verdad? Y presumían delante del pueblo y aparentaban, ¿verdad?, algo que no eran, porque por dentro estaban podridos, y Jesucristo mismo, ¿verdad?, los confrontó con eso. Pero Juan el Bautista, ¿verdad?, su forma de vivir era sencilla, hermano, y se parecía mucho a la del profeta Elías, ¿verdad? La Biblia nos habla, si va conmigo ahí rápidamente, ahí Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 8. Y vemos aquí que la vestimenta y su manera de estilo de vida era muy parecida a la del profeta Elías. El capítulo 1, el verso 8 dice, ya me fui a Primera de Reyes, es Segunda de Reyes. Lo encuentro. Y dice, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías el tibita. Vemos entonces, hermano, que el estilo de vida, la manera de vestir, era muy similar, ¿verdad?, la del Juan el Bautista a la del profeta Elías en el Antiguo Testamento. La forma de vivir de Juan mostraban el compromiso con la misión que Dios le había encomendado, hermano. El discernimiento espiritual, ¿verdad?, para comprender, ¿verdad?, las cosas espirituales, ¿verdad?, le ayudaban a Juan a discernir, hermano, que el amor a este mundo y a los placeres son un impedimento para que las personas sigan los caminos de Dios. Y como le digo, vemos que a los líderes religiosos de ese tiempo, hermano, se desviaron de lo que ellos debían de estar haciendo, que es guiando al pueblo espiritualmente, enseñando la palabra, exhortando a las vidas
a ser obedientes a la palabra de Dios. Y se fueron más, hermanos, sobre, ¿verdad?, de alguna manera, amar a las cosas de este mundo. Pusieron sus ojos en las cosas de este mundo, y eso, hermano, les impidió, ¿verdad?, que siguieran los caminos de Dios. Entonces Juan tenía una misión, se entregó su vida para esa misión, y eso lo llevó a separarse, ¿verdad? Y por eso vivía de esta manera, porque él entendía que el involucrarse en las cosas de este mundo le iba a ser impedimento para que él hiciera la voluntad de Dios, llevando a cabo la misión que Dios le había encomendado. Vamos a leer el verso 5 y el verso 6. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vemos entonces, hermano, la respuesta del pueblo. Dice que su mensaje, a pesar de que era un mensaje duro, un mensaje directo, en los cuales confrontaba al pueblo con su pecado y les demandaba que se tenían que arrepentir, aún a pesar de eso, hermano, la respuesta al mensaje de Juan fue que el pueblo reconoció que Juan era un enviado de Dios, era profeta de Dios, y que sus palabras, hermano, iban llenas del poder del Espíritu Santo, y los corazones, hermano, estaban recibiendo aquella palabra, aunque le estaba redarguyendo, pero la estaban tomando como de Dios. Y esto, hermano, causó, hermano, que ellos se dispusieran a aceptar el mensaje de Juan, se dispusieran a confesar sus pecados, hermano, y accedieran ellos a bautizarse en el bautismo de Juan, que era el bautismo del arrepentimiento, hermano. Entonces, no fue fácil, hermano, y no era fácil para el pueblo judío hacer esto que estamos viendo aquí. Salir, recibir el mensaje de Juan, reconocer su pecado y aceptar bautizarse de esa manera. No era fácil para ellos, ¿verdad? No era fácil, que al igual que todo gentil, reconocer que ellos eran pecadores y estaban lejos del reino de Dios. Por tanto, hermano, cuando ellos hicieron esto, también reconocieron que les era necesario arrepentirse y bautizarse públicamente para dar testimonio de su arrepentimiento. El bautismo de Juan no era algo tradicional entre los judíos, no era algo que ellos practicaban tradicionalmente. Lo que ellos practicaban, hermano, tradicionalmente era la purificación, era purificarse, limpiarse, y lo hacían a través del lavamiento de manos, de cabeza y de los pies. Y todo esto lo hacían repetidamente, no era cuestión de una sola vez, sino era algo constante que ellos practicaban, ¿verdad?, como símbolo de limpieza y de purificación. Pero el bautismo para arrepentimiento que Juan está llamando era de sumersión, hermano, y era una sola vez, y esto solo lo practicaban, ¿verdad?, los judíos con los gentiles que decidían convertirse al judaísmo. Entonces, hermano, los judíos, al aceptar el bautismo de Juan, lo que estaban reconociendo, hermano, es que ellos eran igual de pecadores como los gentiles, algo que los judíos decían, que los gentiles solamente servían para la leña en el infierno. Ellos se consideraban los únicos que eran dignos de estar con Dios, porque era el pueblo elegido, y todos los demás que no fueran judíos, ellos decían que era leña para hacer arder el infierno, porque ellos sí eran pecadores. Pero ellos tenían la promesa, el pacto de Abraham, y eso les hacía creerse que ya estaba segura su salvación y su relación con Dios. Pero entonces, al ellos acceder a bautizarse de la manera que los gentiles solamente eran bautizados, lo que estaban haciendo es reconociendo que eran pecadores como ellos, y que necesitaban a Dios y el perdón de Dios y a Jesucristo como Señor y Salvador,
tanto como los gentiles. Es lo que estaban haciendo. No era algo fácil entre los judíos, hermano. Pero ellos lo hicieron, ¿por qué? Porque de alguna manera estaban demostrando que verdaderamente, ¿verdad?, el arrepentimiento había llegado a sus vidas. Y estaban dispuestos aún a humillarse de esa manera, porque viéndolo, se estaban humillando porque estaban comparando a un gentil. Pero ellos no les importó. Tenían que arrepentirse y abandonar el pecado y poner su fe en Jesús para poder ser salvos, igual que cualquier otro gentil. Vemos ahora del verso 7 al 10, hermano. Dice: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde las piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entre todo, hermano, la multitud que había acudido, ¿verdad?, a oír a Juan, se encontraban también estos dos grupos, hermano, los fariseos y los saduceos, que eran dos grupos religiosos de esos tiempos. Los fariseos y saduceos eran dos grupos religiosos en el tiempo de Juan. Los fariseos, hermanos, vivían una vida dedicada a la apariencia exterior. Se consideraban súper espirituales, pero su espiritualidad era solo exterior. Su enfoque y dedicación era seguir estrictamente los rituales y tradiciones religiosos. Pensaban que su apego a la observación de estos les daría acceso al cielo y recompensas de parte de Dios. Y qué tan equivocados estaban, porque Dios lo que busca es el corazón primeramente. Porque Dios sabe que teniendo el corazón, también va a tener lo que hacemos, ¿verdad?, exteriormente, adorarle, obedecerle. Pero podemos muchas veces seguir rituales, ¿verdad?, espirituales, mientras nuestro corazón está lejos de Dios. Y ese era el corazón de los fariseos, hermano. Se dedicaban a la apariencia, a la hipocresía, ¿verdad? Ellos aparentaban ante la gente que eran muy temerosos de Dios y eran estrictos en todo, ¿verdad? Pero en su corazón estaba podrido en el pecado. Su justicia y su piedad era solamente exterior. Por dentro, hermano, eran hipócritas solamente, y el temor de Dios no estaba en sus corazones. Y es algo que nosotros, hermano, debemos de cuidarnos. Y es algo que todo aquel que está aquí o que oye la palabra de Dios debe entender. A Dios no se le puede engañar. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón, y tarde que temprano cada persona va a dar cuenta si va a ser confrontado por Dios, porque de Dios no podemos esconder nada. Los saduceos eran lo contrario de los fariseos. Lejos de ser legalistas, eran totalmente liberales. Solo aceptaban la ley de Moisés como autoridad única. En el tiempo de Juan el Bautista, ellos eran los que ocupaban el lugar de sumos sacerdotes. Sin embargo, les importaba poco la religión o la enseñanza de la palabra de Dios. Su enfoque era más político y vivían para disfrutar el presente y aprovechaban su posición para enriquecerse. Esos eran los saduceos. Juan, hermano, vemos aquí lo que leíamos, confronta a estos dos grupos.
¿Se acuerdan que leíamos que Juan era directo? Él no andaba con, ¿verdad? Exactamente, él iba directo, fuera quien fuera, el pueblo, los líderes religiosos, los gobernantes, él decía la verdad. Tanto que hasta le costó que le cortaran la cabeza, porque estaba acusando al rey y diciéndole que estaba mal que se casó con la esposa de su hermano. Y como el rey a la esposa no le gustó, pues no paró hasta que le cortaron la cabeza, pero él no comprometió la verdad. Entonces, hermano, Juan confronta a estos dos grupos ahí. Juan discierne su falsedad, no hay un sincero arrepentimiento en sus corazones, su mente y su conciencia está cauterizada, es insensible a la palabra de Dios, aunque aparentan ahí también estar arrepentidos. Están dispuestos sin ningún remordimiento a seguir fingiendo, y aunque no están dispuestos a arrepentirse, quieren aparentar ante el pueblo su falsa espiritualidad. Y Juan los confronta. Y hermanos, eso, ¿verdad? Nosotros nos debe también de ayudar como conocedores de Cristo, como les digo, siempre con amor, siempre con sabiduría, siempre con gracia de Dios, pero no podemos comprometer la verdad, hermano. No podemos hacer pensar a alguien que está agradando a Dios o que está entrando al reino de los cielos o que es salvo cuando nosotros estamos viendo que no. Hay muchos que no se va a ofender o se va a sentir mal o que va a pensar o que me va a dejar, hermano. No podemos comprometerla. Se trata de la salvación de esa persona. Si usted ve que esa persona se confiesa cristiano y aparenta y hace todo lo que un cristiano hace, hermano, pero usted ve que su vida no está dando frutos de arrepentimiento verdadero, hermano, en amor, con sabiduría de Dios, se le tiene que decir si verdaderamente le amamos, porque es un alma que puede morir en su propio engaño, en su propia hipocresía, y va a enfrentar el juicio y el infierno. A nosotros tal vez no nos cueste la vida como Juan, tal vez nos cueste su amistad, o tal vez sea alguien que nos invite a comer cada rato, y ya no vamos a comer con él porque se enojó. Es necesario, hermano, eso. Se trata de su alma. Entonces, hermano, su hipocresía fue motivo para que Jesús confrontara muchas veces a estos líderes religiosos. Usted puede leer ahí en los evangelios donde Jesús les dijo: sepulcros blanqueados, hipócritas, hijos del diablo, les dijo. O sea, es Jesús. ¿Cómo, Jesús? Si tú eres amor, si tú eres gracia y eres misericordia. Pero Jesús, ¿verdad?, honraba la verdad y estaba más interesado en que uno de ellos se arrepintiera y entrara al reino de Dios, a que, ¿verdad?, tuviera su aprobación de ellos. Al último terminaron ellos llevándola a la cruz, ¿verdad?, porque no les gustó que les decía la verdad de su corazón. Amén. Entonces, así como Jesús, Juan hizo exactamente lo mismo en ese momento. Les dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ellos pensaban que al acceder a participar del bautismo de Juan era como tener una protección más ante la ira venidera de Dios. Pero Juan los confronta y les dice que primero demuestren con hechos su arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es seguido por un cambio de vida. El arrepentimiento trae transformación. El corazón
y en la vida práctica. Sí, el Evangelio de Dios se trata de una transformación en el corazón, obviamente. Y cuando hay una transformación en el corazón, hermano, va a haber una evidencia en la manera que tú y yo vivimos. Hay un proceso, vas aprendiendo la palabra de Dios. Y eso va causando que tu perspectiva, tu cosmología de este mundo cambie. Que lo que piensas de Dios y de lo que tú haces en esta vida cambie. Ahora quieres obedecer a Dios, quieres agradarle a Él, entonces empieza a cambiar tu actitud, empieza a cambiar tus palabras, empiezas a cambiar tus acciones, todo tiene que empezar a cambiar. Entonces, hermano, el verdadero arrepentimiento es seguido por un cambio de vida. El arrepentimiento trae transformación en el corazón y en la vida práctica. Vamos a leer Lucas capítulo 3, verso 10. Lucas capítulo 3, verso 10. Amén. Lucas capítulo 3, verso 10 al 14. Dice así: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Verdad? Le están preguntando a Jesús. Y respondió diciendo, les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Si la gente después de bautizarse le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Y aquí vemos entonces que el verdadero arrepentimiento trae un cambio en la manera de vivir. Respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Tu corazón hacia los demás debe de cambiar, debe hacerse más sensible, debes, ¿verdad?, ser misericordioso con los que no tienen. Amén. Y dice, el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Si tiene uno que, si te gusta el dinero y te gusta extorsionar a la gente para obtener el dinero, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Y debes de confiar en Dios para tu bendición. ¿Verdad? En México, la mayoría roba en todos los trabajos. No viven del salario, sino viven de lo que roban. Mi papá trabajaba en la Pepsi, vendiendo refrescos. Era un robadero. Todos robaban. Y entraban a las tiendas y allá sí cobran el envase. No es como aquí que tiran, no, allá costaba. Entraban y la señora ocupada aquí en la tienda vendiendo y ellos, tienes 10 cajas, pero en realidad eran como 13, 14 cajas vacías y sacaban el envase todo. Y ya no, o le metían, sacaban cajas llenas y le metían. Era un robadero, hermano. Cuando mi papá se convirtió, pues paró de hacer eso, entendía que tenía que parar de hacer eso. Y le decían, pues ¿cómo? Y la cosa es que no nada más paró eso, les dijo a sus ayudantes, porque cada chofer traía 2 ayudantes en el carro, a cargar las cajas. Y los ayudantes querían seguir robando, porque pues ellos todavía no tenían esa convicción. Pero mi papá no solamente, como era el chofer y el encargado, paró de robar él y les decía que ya no, y pues estaban enojados, hermano, ya no querían que los cambiaran de con él. Pero tiene que haber un cambio. Ahora tú vas a recibir la bendición de Dios. De Dios, ¿entiendes? Que Dios se agrada de eso y confías en eso. Entonces, hermano,
Santiago 2:7 dice que la fe sin obras, 2:17, perdón, dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si hay fe, si hay un verdadero arrepentimiento, va a ir acompañado y seguido por un cambio, con un cambio en tu vida. Amén. Si no hay ningún cambio, sigues actuando igual, sigues caminando igual, sigues yendo al mismo lugar, entonces es evidencia de que tu fe es falsa, tu fe no es la fe salvadora, tu fe es muerta. Amén. Ellos, hermanos, eran culpables no solamente de sus pecados e hipocresía, los fariseos y sacerdotes, sino también, fariseos y saduceos, sino también de dejar de ejercer su función espiritual, y a causa de eso el pueblo estaba en esa pobreza espiritual. Pero en vez de humillarse y reconocer su pecado, siguieron aferrándose a que eran descendientes de Abraham y miembros del pueblo escogido por Dios, y esto les daba seguridad espiritual. Prefirieron seguir engañándose y se resistieron a arrepentirse. Juan les dice: no piensen que porque son descendientes de Abraham tienen el acceso al reino de Dios. No se engañen. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que comparten su fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham, aquellos que comparten la fe de Abraham. En una ocasión, Jesús, confrontando a los fariseos, ¿verdad? Ellos dijeron: ¿de qué vamos a ser libres si nosotros somos hijos de Abraham? Y le dijo: no se equivoquen. Ustedes son hijos del diablo. Si fueran hijos de Abraham, confiaran y creyeran lo que él creía. Pero sus obras demuestran que no tienen la misma fe. Amén. Entonces, los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que comparten su fe. Ahora vamos al verso 10. Dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es fácil. Un árbol sin fruto es inútil. Tengo un guayabo que tiene como 5 años, hermano, y estoy esperando fruto. Y se ve bonito por fuera, pero nada de guayabas, y ya estoy cansado de echarle agua, hermano. Ya estoy listo para darle. Entonces, hermano, lo que quiere decir aquí es que un árbol sin fruto es inútil. Solo sirve para ser cortado y echado al fuego, hermano. Los agricultores iban, asesoraban, ¿verdad?, su campo, y veían los árboles que dieron buen fruto. Pero aquellos que no dieron buen fruto, dicen: bueno, está ocupando un lugar que otro buen árbol podía ocupar. Está absorbiendo los minerales y todo lo que hay en vano porque no está dando fruto. Entonces, pues lo más lógico era cortarlo. Y es lo mismo que está diciendo aquí Juan a los fariseos. Les está dando una advertencia. Ustedes ni están siguiendo a Dios y ni están dejando a otros que sigan a Dios. Por su hipocresía, por su falsedad, ni están entrando al reino de los cielos y están alejando a muchos y no los dejan entrar. Y eso es lo que pasa cuando alguien no está sinceramente buscando a Dios, hermano, y solamente está aparentando y siendo un hipócrita. Ni él entra, y aparte su ejemplo, porque dice, se identifica con Dios, se identifica como cristiano verdadero, pero está haciendo las obras del mundo. Entonces la gente, mira, dice que es cristiano, mira, va a la iglesia todos los... Y en vez de ayudar y ser un testimonio para que la gente venga y se convierta a Cristo, pues les piedra de tropiezo. Ni entra y ni deja que los demás entren. Y es lo que estaba pasando con ellos. Entonces, el arrepentimiento sin fruto es inútil y no sirve para nada ante Dios. Tengamos muy claro eso.
Dice, es echado al fuego. El fuego aquí hace referencia al castigo y el juicio de Dios que vendrá. Aunque Dios es paciente, aunque Dios es misericordioso, aunque Dios nos ama, aunque Dios es lleno y rico de gracia, viene un día que el juicio de Dios caerá sobre todo ser humano y cada uno daremos cuenta. Estas palabras de Juan iban dirigidas específicamente hacia los líderes religiosos, pero su advertencia de juicio es para todo ser humano. Sigue siendo la misma para todo ser humano. Tú estás aquí, seas quien seas, la advertencia es la misma. Ya para terminar, verso 11 y 12, vamos a leerlo. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Después de todo esto, vemos aquí, ¿verdad?, las palabras de Juan el Bautista en estos dos versículos. Es un mensaje de esperanza. Juan introduce la llegada del Mesías, el cual desea evitar el juicio de Dios en todas las personas. Esa es la voluntad de Dios. Dios quisiera que todos vinieran al arrepentimiento, que todos evitaran pasar por el juicio de Dios y la condenación y el infierno. Ese es el deseo de Dios. Pero aunque ese sea el deseo de Dios y aunque Dios se haya humillado tomando un cuerpo humano, viniendo en la persona de Jesús a este mundo para morir en la cruz por nosotros y hacer todo para que nosotros pudiéramos entrar, la decisión sigue siendo personal de cada persona. Sigue siendo personal. Depende de ti, depende de mí. Si tomamos y aceptamos todo lo que Dios ha hecho. Juan introduce la llegada del Mesías y el deseo del Mesías al venir es que todos nos libremos del juicio de Dios, de la condenación y del infierno. Dice Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan, ya hemos hablado, era para arrepentimiento, para confesión de pecados, pero venía el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Salvador de este mundo, hermano. Venía y él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Es una promesa que vemos en el Antiguo Testamento, hermano, que, ¿verdad?, vendría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y aquí a través de Jesús se cumplía, pero en todo aquel que se arrepintiera y pusiera su fe en Jesús como Señor y Salvador. La palabra nos enseña que cuando alguien se arrepiente y confiesa a Jesús como su único y suficiente Salvador, Dios sella a esa persona con el Espíritu Santo y lo hace parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo desde ese momento. Y desde ese momento, hermano, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de cada persona. Y a eso se refiere Juan. Viene uno que os bautizará con el Espíritu Santo, para que ahora aquel que entrega su vida a Cristo le pase a pertenecer a Dios, pertenezca a su reino y obtenga esa salvación que nadie le puede arrebatar, porque lo que Dios da, Él lo guarda. Amén. Pero también dice otra cosa. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el fuego, hermano, aquí representa juicio venidero de Dios. Viene Jesús, ofrece la entrada a su reino, promete dar su espíritu a cada persona que se arrepiente y lo acepte, pero también siempre queda la advertencia.
Todo aquel que decida negarse a arrepentirse, todo aquel que decida permanecer con su corazón endurecido, todo aquel que niegue a reconocer su pecado, le espera el bautismo en fuego, que es el juicio venidero de Dios, donde Dios vendrá de una vez por todas a juzgar a la humanidad. Y cada quien, hermano, va a recibir lo que sembró. Versículo 12 dice, al final Juan nos dice que Dios, el versículo 12, nos dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Al final Juan nos dice que Dios se encargará de poner a cada uno en su lugar. Muchas veces decimos, mira, pues ese no, ni teme a Dios, y mira, todo le va bien. Y yo que quiero servir a Dios, puros problemas. Mira él la casa, el carro, y yo aquí batallando con la renta. Mira, parece que Dios ni mirara. Yo me estoy esforzando por obedecerle y parece que no hay ninguna diferencia. Pero Dios promete aquí que al final Dios se va a encargar de poner a cada uno en su lugar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Por eso el mensaje de Juan es: arrepiéntete y vuélvete a Dios, para que tus pecados sean perdonados y escapes de la ira de Dios que vendrá cuando el juicio divino de Dios comience. Entonces, hermanos, nosotros podemos tomar muchas cosas que se aplican a nosotros. Pedirle a Dios que nos dé un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que verdaderamente se disponga a servirle sin hipocresías, ¿verdad? Podemos, ¿verdad?, pedirle a Dios que nos libre de coquetear con el pecado y admitirlo en nuestra vida tan frecuentemente que llegue a cauterizarse nuestra mente y perder el temor y la reverencia a Dios y practicarlo como nada. Podemos pedirle eso a Dios también. Y debemos recordarnos, hermano, que, como les digo, nuestro mensaje debe ser el mismo. En estos tiempos la palabra de Dios se está comprometiendo mucho. El temor a lo que qué pensará la gente o qué dirán, o si dejarán de venir, o si todo eso está influenciando para que la palabra de Dios no se predique como se debe predicar. Se está predicando un evangelio y un Dios que no es bíblico. Un Dios que es amor y te consiente y quiere lo mejor para ti en esta vida y que prosperes y todo, y olvídate de lo demás. Dios es amor y te perdona lo que hagas, Él te entiende. Y eso es una mentira. No es lo que el evangelio dice aquí. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado y seguir nosotros enfocados en lo que la palabra de Dios dice, tanto para nuestras vidas como para lo que compartimos con los demás. No comprometer la palabra de Dios, con amor, con sabiduría, con respeto, pero permaneciendo en lo que es la palabra. Amén.